Hola, soy María Pía Chirinos, directora de la Oficina de Relaciones Institucionales y Alumni de la Universidad de Piura. En esta ocasión queremos invitar a todos los egresados y a los amigos de la Universidad de Piura a las charlas virtuales gratuitas que estamos organizando desde la Oficina de Egresados. Bienvenidos a una nueva edición de los seminarios web de Alumni, la oficina de graduados de la Universidad de Piura. Queremos agradecerles muchísimo su sintonía, su presencia en esta charla, en esta conversación, esta noche, en este webinar. Ya son cerca de 44 webinars, 45 webinars que hemos hecho durante el transcurso del último año. Así que estamos muy agradecidos de contar con ustedes en esta oportunidad. No se olviden que somos Alumni UDEP, la oficina de graduados de la Universidad de Piura, y somos una oficina enfocada en crear contenidos y materiales de valor para la comunidad de egresados y para la comunidad de amigos también de la Universidad de Piura. Si eres un egresado de la Universidad de Piura y nos estás viendo, bienvenido. Eres y formas parte de una red de más de 14,000 egresados que hacen la diferencia a nivel nacional e internacional. Y si eres un amigo de nuestra comunidad UDEP, te decimos también bienvenido. En esta oportunidad quisiera agradecer la presencia de Juan Frers. Juan Frers es abogado y contador por la Universidad de Buenos Aires. Además, es profesor también por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad de Chile, director del Instituto Internacional de Nuevas Tecnologías y Tributación, Worldwide TaxNet, asociado en la firma Moore Global, ha asesorado instituciones públicas y privadas en materia de tecnología en varios países de la región, así como ha publicado en distintos países de América Latina y ha brindado charlas en distintos países del continente. Juan, esta noche nos acompaña con el tema Una mirada a las regulaciones de las nuevas tecnologías. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en los seminarios web de Alumni UDEP. Muchas gracias, Roger. Bueno, gusto saludarlo, también agradecerles por la invitación y por acompañarnos aquí. Bueno, ya estamos cerca de Semana Santa, mañana comenzando. Bueno, un poco la temática que yo voy a estar tratando hoy son las nuevas tecnologías y un poco algunos temas, el enfoque jurídico, el tema de las regulaciones, haciendo algunos cuestionamientos en temas como contratos inteligentes, criptoactivos, sandbox y también temáticas de crowdfunding, fintech, entre otros. Un poco es importante ver el rol que las nuevas tecnologías han tomado o asumido luego de la pandemia. Si bien las nuevas tecnologías comenzaron a tener un rol importante en la región, cerca del 2018, 2019, las mismas han visto un crecimiento exponencial de todo punto de vista, tanto de punto de vista de utilidades, como las mismas como industria, como resultado del COVID, y también de forma exponencial. Esto se debió en gran parte a, podría decirse, la conducta de los consumidores en relación a la utilización de distintas plataformas como Zoom, también Netflix, entre otras, podría hablarse de Pedidos Ya, de Cabify. Y también es importante entender que el fenómeno de la transformación digital, las inversiones en criptoactivos o criptomonedas, dependiendo cómo quieran llamarlos, han aumentado exponencialmente. Únicamente dar unos datos estadísticos, por ejemplo, que en Estados Unidos en el 2020 solamente se crearon más de 10.300 startups. Podría decirse también que en lo que es EMEA cerca de 6.000 y en lo que es APAC cerca de 9.000. Vamos a comenzar hablando sobre los criptoactivos. Básicamente, como todos bien sabemos, los criptoactivos se crearon, el código, la primera moneda de criptoactivos, los Bitcoin, se crearon en 2008 a través del código de Satoshi Nakamoto. Pero tuvieron, si bien comenzaron por allí hace ya casi más de 12 años, han tomado relevancia más que nada en los últimos años en temas de rentabilidad. Podría plantearse que únicamente en el 2020 crecieron cerca de un 500%. En marzo del 2020 la paridad con los dólares, podría decirse, o cotizaban cerca de 9.000 y pico de dólares.
y hoy en día están cerca de $58.000 más o menos. Hubieron otras cripto que tuvieron un crecimiento de rentabilidad exponencial de cerca de 1000%. Imaginarse lo que hubiera sido un rendimiento tan elevado en una inversión. Bueno, el tema de criptoactivos es un tema bastante complejo, incluso de también definir qué se entiende por criptoactivos como fenómeno en sí mismo. En esta presentación vamos a intentar tocar varios temas de forma resumida, ya que uno podría hablar de criptoactivos únicamente más de una hora. Esta presentación va a intentar abarcar distintos tópicos como, bueno, contratos inteligentes, regulaciones de criptoactivos y también sandbox, entre otros, y fintech, de forma resumida. Bueno, este primer acercamiento podemos ver que define a los criptoactivos como un medio digital de intercambio, obviamente utilizando la criptografía para asegurar las transacciones dentro de, podría decirse, por ejemplo, de una billetera a otra billetera virtual. Algunos países en la región, los países más avanzados dentro de los criptoactivos, podría decirse que son tanto Colombia como México. El caso colombiano comenzó a trabajarlo en el 2018, una regulación dentro del marco de los mismos, llamado el RUPIC, el Registro Único de Plataformas de Intercambio de Criptoactivos. Las regulaciones dentro del mercado cripto es importante ver si se regulan desde la parte de los exchanges, los llamados intermediarios financieros, o si se regulan, por el contrario, desde el punto de vista de los inversores. Por supuesto que dependiendo de qué tipo de regulación sea, si es una regulación financiera, una regulación netamente tributaria, van a tener resultados distintos. Esta regulación colombiana lo que establece, por supuesto, por ejemplo, es que los exchanges van a tener que estar domiciliados en territorio colombiano. Por otro lado, contemplar dentro de su objeto social el intercambio de criptoactivos y también mantener un programa de seguridad informática. México es el país que cuenta con un avance en todo lo que es tecnología, es el país más avanzado dentro de toda la región latinoamericana en temas de tecnología, no de incentivos a la tecnología, pero sí en tecnología propiamente dicha, con la llamada ley FinTech. Como aquí pueden ver, la ley FinTech regula 4 puntos claves dentro de lo que son los fenómenos de las tecnologías, como los activos virtuales. Es la única norma regional que define el concepto de criptoactivos. Bueno, ayer por supuesto, por ejemplo, estaba dando una charla en México, en el Colegio Ilustre Abogados de México, uno de los colegios más importantes y antiguos, creado en 1800, y bueno, ahí nació una duda, que ahora vamos a ver por qué les comento esto. La regulación mexicana define a los criptoactivos, como podrán ver, ahí está la definición. Yo no voy a pararme a leerla y tampoco la sé de memoria, lo único que me interesa de esta definición es la parte en la cual se entiende que los criptoactivos pueden ser utilizados como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos. Ahí lo que se entendería es que los criptoactivos pueden ser utilizados como un medio de cancelación de obligaciones. Bueno, es algo interesante de pensarlo si esto efectivamente sucede. Ayer estaba hablando en México y les preguntaba, por supuesto, hablando de la legislación mexicana, y preguntarles si esto efectivamente sucedía. Si bien la norma define, una norma puede definir el alcance de algo, pero en la práctica puede distar mucho de lo que realmente sucede en la realidad. Entonces, bueno, lo que me decían es que en México, si bien la norma define qué se entiende como criptoactivo e incluso le da el carácter de medio de cancelación de actos jurídicos o obligaciones, por ejemplo, uno podría entender que, bueno, cuán seguido una persona, un contribuyente, podría ir y pagar un impuesto es como que en la SUNAT, por ejemplo, bueno, fuera una persona a pagar los impuestos mensuales con anuales con cripto, con Bitcoin, Tether, cualquier tipo de criptoactivo. Bueno, eso en México no es algo habitual. Yo, por supuesto, ya lo sabía o lo deducía porque el porcentaje generalmente de los distintos países porcentualmente es bajo en personas que invierten en criptoactivos. Ahora, pensar que si yo invierto en algo que busco que me dé un rendimiento elevado, no voy a buscar utilizar el cripto para también pagar cosas, sino como un medio de ahorro o de rentabilidad. Por otro lado, en la Argentina está regulado, únicamente existe esta regulación, es una regulación tributaria de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es el equivalente a la SUNAT en Perú. Y lo que hace básicamente es regula los aspectos de los criptoactivos. Lo que hace es, le dice, el fisco viene y le dice a las empresas de exchanges, como puede ser
Binance, que bueno, dime quiénes son tus clientes, dime los montos que tienen en las cuentas bancarias, y esto es un régimen informativo. Por supuesto que invertir en cripto puede ser de forma centralizada o de forma descentralizada. Cuando uno invierte a través de exchanges es más que nada centralizada, pero también puede hacer un P2P de forma descentralizada. El caso de Estados Unidos, que aquí yo no lo he puesto, es un caso interesante. Estados Unidos, más de 40 estados de la región norteamericana se encuentran actualmente regulando el fenómeno de criptoactivos. Más de 36 estados de los 50 ya tienen una legislación en referencia a lo que son los criptoactivos, o por el contrario, ya están trabajando. Bueno, uno de los casos que vamos a ver más adelante en otro tema, que son contratos inteligentes, es el estado de Illinois. También, por ejemplo, el estado de Nueva York cuenta con una fuerte regulación en temas de criptoactivos, y a nivel federal, si bien no hay una legislación uniforme, puede decirse que, por ejemplo, la SEC, la Securities Exchange Commission, está fuertemente trabajando en temas de regulación, y también, por ejemplo, no sé si han conocido el caso de Ripley, con temas de los ICOs en el caso de la bolsa norteamericana. Se les da el tratamiento a los criptoactivos, luego la regulación de la SEC, equivalente a activos financieros reales. En el caso de la Unión Europea, esto ha sido abordado mediante un proyecto de ley, de norma, de regulación de criptos, dentro del marco de la Unión Europea, en el llamado Digital Finance Package, que es una cantidad de legislaciones que lo que busca es en sí regular distintos fenómenos de las tecnologías, como por ejemplo el crowdfunding, por ejemplo el sandbox, contratos inteligentes, y también temas de criptoactivos. ¿Cuál es la estrategia del Digital Finance Package? Bueno, va acompañada, por supuesto, aquí podemos verlo, de un marco legal para regular los criptoactivos, pero acá podemos ver, por ejemplo, que la Unión Europea no define a los criptoactivos como un medio de cancelación de actos jurídicos o obligaciones, sino simplemente como una representación digital de valores que pueden almacenarse y comercializarse. Ahí podemos ver que hay una gran diferencia en la definición del caso mexicano. En México lo que me dice la norma es, bueno, los criptoactivos se definen como un medio de cancelación de obligaciones. Aquí no, simplemente una representación digital que puede ser valores comercializables, entre otros. También lo que busca la legislación de la Unión Europea, por otro lado, si bien es mucho más extensa, esto es un resumen, o sea, uno puede leer el proyecto, después si lo quieren yo los puedo pasar, lo pueden encontrar también en la página de la Comisión de Blockchain de la Unión Europea. También busca establecer un régimen, un modelo piloto de DLT, que después lo vamos a ver también en temas de contratos inteligentes, y por otro lado también regular lo que es los criptoactivos. Por supuesto, el objetivo del Digital Finance Package es impulsar la innovación, preservando la estabilidad financiera y protegiendo siempre el tema de la volatilidad en las inversiones. Vamos a ver también que existen los llamados stablecoins. Los stablecoins básicamente son criptoactivos que tienen un respaldo físico, o un respaldo a diferencia de por ejemplo, los Bitcoin. Esto significa que la volatilidad de los criptoactivos es bastante elevada, por eso es muy complejo intentar entender cómo podría yo utilizar un criptoactivo como una criptomoneda, como medio de cancelación de obligaciones, si un día vale, no sé, por ejemplo, $1.000 y al día siguiente vale $1.500 y no tiene un respaldo real. Depende únicamente de su valor de la oferta y la demanda que haya en el mercado. Por ejemplo, el año pasado, cuando Elon Musk llevó a cabo una inversión en conocer el fundador de Tesla y de X-Space, entre otros, aumentó, porque generó confianza dentro del mercado. Bueno, los stablecoins, como bien lo define la palabra, lo que busca es generar un nivel de volatilidad menor. ¿Cómo es esto? Bueno, tienen un respaldo, por ejemplo, en oro, en dólares, el caso del Tether o el DAI, y el caso del Shitcoin, que tiene un respaldo firme en lo que es el oro. Entonces, si bien alguien invierte en los stablecoins, va a tener un rendimiento menor, porque la volatilidad es mucho menor que en referencia a la volatilidad que puede ser un Bitcoin, y por eso la alta rentabilidad de los criptoactivos. Bueno, todo depende de
cómo podría tratarse el tema. Acá unas preguntas que después me gustaría que las pensemos juntos, o me respondan en el chat, qué piensan. El tema de si ustedes piensan que el futuro de la economía es la criptoeconomía, teniendo en cuenta que los bitcoins van a ser utilizados, o los criptoactivos, como medida de cancelación. Hoy en día ya existe esto en Europa, en Latinoamérica poco, pero en otros Estados Unidos hay operaciones, gente compra distintos servicios o bienes con criptoactivos. La operatoria es sencilla, no es que yo tengo criptoactivos, voy a un cash out y lo paso a dólares y compro en dólares, sino que hago una transferencia de una billetera donde tengo criptoactivos a otra billetera, como podría ser una transferencia bancaria, bastante práctico en la realidad. O sea, esto no es algo complejo de cómo se lleva a cabo. El gran problema está en que no, si bien quizás si uno, por ejemplo, compra algún producto con cripto, el tema es que después a mí me pueden dar un comprobante de pago, pero a términos fiscales o de comprobante no tiene validez, porque no está regulado como un medio efectivo de respaldo económico. Por ejemplo, si yo comprar algo y me dan un comprobante, la SUNAT, si viene a hacer una fiscalización a la empresa, o a mí me pide el comprobante, o si yo llevo el comprobante, por ejemplo, porque me estafó una empresa y yo le pagué con cripto, ese comprobante no tiene validez. Es un tema, por ejemplo, podría preguntarse cómo sería en un juicio, ¿no?, la prueba de un comprobante emitido a partir de una transferencia de cripto, ¿no? Es complejo de entender. Otra de las preguntas es si los criptoactivos, bueno, pueden ser utilizados como medio de pago, algo que eso ya sucede en la vida en el presente, poco en el continente latinoamericano, menos que menos. En México, que lo define como un medio de cancelación de pagos, casi no sucede, pero bueno. Otra de las preguntas es, ¿debe regularse? O sea, ¿los criptos deben regularse o no deben regularse? Es otra de las preguntas que existen hoy en día. Ahí puedo ver en el chat que Elías Ruiz propone entre preguntas futuro de la economía. Sí, el sentido de si los criptoactivos, como bien lo decía antes, pueden eventualmente llegar a ser el futuro de una economía distinta. Una economía donde los criptoactivos pasen a ser el medio que reemplace a las actuales monedas físicas. Si bien es algo que yo tengo esa postura de que vamos a ir más cerca de lo que puede entenderse como el futuro de la economía, estamos cerca. Para mí faltan varios años, no es algo que va a pasar el próximo año. Pero con todas las regulaciones, si eventualmente el fenómeno cripto logra regularse, hay regulaciones claras, transparentes, se logra bajar la volatilidad de los criptoactivos, eventualmente podríamos tener un sistema distinto, económicamente hablando, de monedas que tengan un respaldo. Como hoy en día uno hace una transferencia bancaria y bueno, cancela distintas obligaciones, lo mismo podría pasar con los criptoactivos. Ahí hacen una pregunta anónima y dicen, bueno, ¿se podría dar alguna validez en un futuro? ¿Es posible darle una validez? Si es posible darle una validez a las cripto, la pregunta, darle una validez a las criptoactivos en sí. Bueno, hoy en día la validez de los cripto está dada de los criptoactivos, básicamente depende de qué se entiende como validez, ¿no? Si hay comprobante, habría que ver que ahí, por favor, que hizo la pregunta anónima, me ponga una validez a qué, a los cripto en sí, o a la moneda, bueno. Otra de las preguntas, la última, es ¿cómo deben regularse los criptoactivos? Deben regularse mediante, por ejemplo, reglas de la superintendencia, reglas claras que generen confianza en los inversionistas y también a los intermediarios financieros, que son los exchanges, o por el contrario, deben llevarse a cabo regulaciones desde el punto de vista tributaria. Esto se podría entender, bueno, por ejemplo, en el caso, yo he hablado ya en Perú en algunos otros foros, donde he hecho la pregunta, bueno, hoy en día, si viene la SUNAT y me dice, bueno, las rentas provenientes de criptoactivos, o el intercambio, venta y compra de criptoactivos están grabadas, impuesto a la renta, no sé, renta de segunda, bueno, tributar. ¿Eso sería algo válido o no válido? Bueno, si eso sucede, lo más probable es que la gente que está dentro del mercado cripto se vaya, porque justamente mucha gente lo que está metida en criptoactivos porque no está regulado y tiene una rentabilidad elevada. Y por otro lado, depende mucho
de qué tipo de regulación se lleva a cabo en el mercado cripto. Ahí pregunta Ángel Lucero, ¿el cripto en cuánto se valoriza? Bueno, como bien decía antes, hoy en día los cripto, un Bitcoin, por darte una especie de parámetro, vale cerca de $58.000. Esa es como la cotización que va variando dependiendo, día a día baja, sube, con una volatilidad elevada. Después vos tenés otro tipo de activos digitales, como pueden ser los stablecoins, como acá les venía diciendo antes, que tienen una paridad en relación a oro y al dólar. Pero esto quiere decir que vos tenés cierta cantidad de, por ejemplo, Gcoins, eso es equivalente a cierta cantidad de oro. Y la volatilidad es baja porque se entiende que tiene un respaldo real en un activo físico. La diferencia entre los stablecoins y los criptoactivos con Bitcoin, por ejemplo, es que los Bitcoin no tienen un respaldo real físico fuera del activo digital, sino que su valor sube o baja dependiendo del mercado. Por eso mucha gente piensa y sostienen la postura de que los criptoactivos se crearon para ser autorregulados, se autorregulan según la oferta y la demanda que existen. Muchos siguen la postura de Adam Smith, del mercado perfecto, de la autorregulación, de la competencia del mercado perfecto, y donde bien sabremos, si nos vamos a estudiar el modelo de Adam Smith, que sostenía que la oferta y la demanda regulaban básicamente a través de la mano invisible, de forma perfecta el mercado. Esto no se sabe que no es así, por eso existen las asimetrías de la información, como por ejemplo puede ser el caso podría pasar en el caso del mercado cripto, que los exchanges tienen, por ejemplo Binance, están en una situación mucho mejor que los usuarios, porque tienen mucha más información. Aparte, son los que yo no sé si ustedes han alguna vez invertido en cripto, pero cuando uno entra, por ejemplo, a Binance, es como entrar a un banco. Uno ve los distintos criptos, cómo suben, bajan, y estas empresas saben los saldos, pueden hacer predicciones de si va a subir o bajar, entonces están en una mejor situación que los inversores. Bueno, no sé si respondí la pregunta que planteó sobre cuánto valen o cómo se valorizan. Estas preguntas, si les quieren responder en el chat o dar su opinión, bienvenidos. Vamos a pasar ahora a otro tema que está íntimamente relacionado con el tema de criptoactivos, que es el tema de contratos inteligentes. Contratos inteligentes es un tema que es bastante particular, sin embargo está regulado también con un sistema de bitcoins, tiene la tecnología blockchain, y muchas personas ahí están preguntando, antes de pasar a contratos inteligentes, espectador anónimo, si los stablecoins también están basados en tecnología blockchain. Sí, claro, los cripto, más allá de sea un Gcoin o sea un stablecoin, tienen la tecnología de los distintos bloques y la seguridad. Todos los códigos de encriptación son similares, si bien están programados en lenguajes distintos. Esa es la respuesta. Los contratos inteligentes vamos a ver algunas definiciones. Los contratos inteligentes, muchas personas, si bien no están regulados, en Latinoamérica no pude encontrar, si bien es un tema que empecé a estudiarlo de forma reciente, no he encontrado países que tengan regulaciones, ni México ni Colombia, que son referentes en tecnología en la región, que los hayan regulado. ¿Por qué? Porque si uno aquí, estamos en la universidad en la Facultad de Derecho, todos sabemos que un contrato trae muchas preguntas. En principio, un contrato se rige por la voluntad de las partes, derecho privado, y no tiene que cumplir con formalidades para ser válido, más allá de, eso depende mucho de la legislación de cada país, pero en principio lo que rige son las voluntades de las partes. Yendo a los contratos inteligentes. Bueno, vamos a ir viendo distintas definiciones. Los contratos inteligentes son generalmente contratos que se autoejecutan. Esto es bastante complejo de entender en una ponencia, se puede ver en uno que se lleva a través de softwares, y por eso nace el miedo de que eventualmente en un futuro los contratos inteligentes podrían reemplazar el trabajo de los escribanos, ¿no? Pero eso es algo que falta mucho para que pase. Y si es que pasa eventualmente, puede nunca pasar.
Básicamente, bueno, ahí por ejemplo podemos ver una definición que, por ejemplo, es un contrato autoejecutable, esto quiere decir que se autoejecuta según la voluntad de las partes, comprador y vendedor, también podría ser trabajador y empleador, se escriben también en líneas de códigos, y la forma en la cual se pagan es a través de criptoactivos. Esto quiere decir que todos los contratos inteligentes que se pactan las partes se paga, por ejemplo, con criptoactivos, con Bitcoin, que están programados dentro de una red de blockchain. Algunas características que podemos ver permiten que se lleven a cabo transacciones, acuerdos confiables entre las partes. Estos son partes anónimas, generalmente, y no cuentan con una autoridad centralizada. Bueno, siguen, digamos, en principio vamos a ir viendo que hay ciertos países donde se ha comenzado a regular todo esto de los contratos inteligentes, por ende, esta característica de que no siguen la necesidad de una autoridad central deja de ser algo real, aunque sigue siendo la regla principal. ¿Cómo funcionan? Bueno, los contratos inteligentes generalmente operan dentro de un sistema de software llamado DLT, esto es importante que se entienda, donde tienen registros digitales sincronizados entre varias computadoras, porque son justamente contratos que están hechos a través de un código de programación. Yo, por ejemplo, quiero contratar con alguien, bueno, digo, yo pago X cantidad de criptos por tal horas de servicios, y bueno, se lleva a cabo el mismo. Bueno, ahí podemos ver alguna definición. El DLT, hay registros idénticos, esto quizás es muy técnico para poder explicar lo mismo, pero bueno, el concepto básicamente, a mí lo que me interesa que entiendan es qué se entiende por contrato inteligente. Es un contrato, yo soy Juan Frers, contrato, por ejemplo, con Roger Trelles, bueno, voy a llevar a cabo, por ejemplo, bueno, pago, no sé, 2 Bitcoin por tal servicio, se genera el contrato, se autoejecuta, se lleva a cabo. Se transfiere la suma de 2 Bitcoin de mi billetera a la billetera virtual de él, y ya está. Por eso la sencillez, la rapidez y la agilidad que tienen este tipo de contratos. Pero todo está autorregulado por un software que es el que lleva a cabo la tecnología blockchain. Bueno, en temas regulatorios, Estados Unidos, cuando regula temas de criptoactivos, también viene a regular temas de smart contracts, porque los contratos inteligentes justamente tienen tecnología de criptoactivos. Entonces es completamente entendible. Estados Unidos, bueno, yo acá les copié, por ejemplo, para que puedan ver la llamada Blockchain Technology Act, que es un acta que se sancionó en 2019 en el estado de Illinois, donde viene a establecer algunos conceptos. Por ejemplo, bueno, esta ley de tecnología blockchain proporciona usos permitidos de la tecnología, también limita los alcances y obligaciones, donde antes, por ejemplo, yo les preguntaba cómo debería regularse el mercado cripto. Bueno, acá pueden ver en la filmina un ejemplo de regulación existente actual en Estados Unidos, en el estado de Illinois. Cualquier pregunta que tengan, háganla en el chat, yo la voy leyendo mientras voy exponiendo, no tengo ningún problema y son más que bienvenidas. Quizás si esperamos al final se van olvidando, vayan comentando en el chat lo que piensan, si están de acuerdo, qué opinan. Bueno, siguiendo con la presentación, vamos a pasar cómo define esta acta de Illinois a los contratos inteligentes. Bueno, es una pequeña descripción. Hace referencia a un contrato almacenado como un registro que se verifica mediante el uso de la cadena de bloques. El uso de la cadena de bloques, por ejemplo, es la transferencia de los criptos de una billetera a otra. Todos sabemos que la tecnología blockchain no se utiliza únicamente para criptoactivos. Tiene varios usos, por ejemplo, con la generación de hash, que es un código de seguridad que lo que busca es justamente que no sean hackeados por toda la seguridad que tienen los mismos. No vamos a entrar a hablar dentro de, no voy a explicar de forma técnica, porque yo no soy ingeniero, sino que veo los cripto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista tributario, pero es como funciona. Bueno, también esto está regulado, en Europa no hay una regulación clara sobre los temas de sobre los temas de los contratos inteligentes, salvo en el caso de Italia y en el caso de Malta. Malta no queda específicamente en Europa, lo ubicarán ahí en el archipiélago cerca de África y limitando con Europa. Pero bueno, se entiende, según la regulación, la normativa de Italia, entiende, bueno, lo que es la tecnología DLT, que es básicamente la tecnología de los contratos inteligentes,
Ahí podemos ver que lo definen como tecnologías y protocolos de IT, que utilizan un libro mayor, que es compartido, bueno, simultáneamente y estructuralmente descentralizado. Aquí podemos ver de nuevo la misma base, que es que se aplica la premisa de los blockchain, que no están centralizados y no dependen de una autoridad centralizada, sobre una base criptográfica, o sea, digamos, sobre una base de blockchain, para permitir el registro, validación y actualización de datos no cifrados. Después, bueno, ¿cuál es la definición? Una cosa es DLT, que es la tecnología que se aplica a los contratos, y otra cosa es la definición de contrato inteligente en sí. La definición SM Smart Contract, lo que definen en Italia, se entienden como, de nuevo, programas informáticos que operan en DLT, que es justamente la tecnología aplicable a los smart contracts, que se ejecutan, un poco para que entiendan, en su contrato automático. Se autoejecuta de forma automática entre las partes. Pueden ser 2 o más partes. Tiene toda la forma. El tema complejo aquí, por ejemplo, es el tema de la firma. Cómo funciona la firma, la validez, la ejecución de este tipo de contratos, ¿no? Ahí está un poco la problemática en los temas de los contratos inteligentes. Porque uno dice, bueno, si es un contrato inteligente, yo celebro un contrato mediante un programa con otra persona que transfiere X cantidad de criptos a través de, pues yo le brindo un servicio. Bueno, en la realidad, ¿cómo funciona? O sea, cómo, si yo tengo un problema, tengo algún tipo de garantía, puedo reclamarle a alguna autoridad. Bueno, esos son varios de los problemas de este tipo de nuevas tecnologías. Al no estar reguladas varios de los aspectos, la gran problemática que surge es, bueno, ¿cómo funciona? El caso de Malta. Bueno, en Malta, a diferencia de los otros países, sí existe una autoridad, la única, casi a nivel mundial, la única autoridad que regula todo el tema de contratos inteligentes y también de blockchain y de criptos, que es el llamado Malta Digital Innovation Authority, que es si la buscan, es la MDIA. Ahí bien les puse alguna definición. Es una autoridad creada especialmente para la auditoría y certificación. Acá podemos ver palabras interesantes, importantes. Auditoría y certificación para crear directrices sobre acuerdos de tecnología. Un contrato, en principio, es un acuerdo en la voluntad de las partes, 2 o más personas. Parte de un arreglo tecnológico, que puede ser DLT, blockchain o contratos inteligentes. Bueno, algunas definiciones dentro de lo que es la ley, la Regulación Malta. Definen nuevamente, es la cuarta definición, creo que vemos, de contratos inteligentes, que son acuerdos en formato digital, que son nuevamente autoejecutables basados en cumplimiento de verificación de determinadas condiciones. Acá podemos ver, a diferencia de las otras definiciones, que se agrega la parte de cumplimiento, verificación de determinadas condiciones, que tienen que estar concordantes a lo que es la norma de Malta. Bueno, acá algunas cosas, algunos temas ajenos. Dichos procesos ofrecen una eficiencia considerable debido a la característica de la automatización, esto es cierto, pero uno debería pensar cómo es un contrato. O sea, uno se imagina un contrato y se imagina, bueno, un formulario en Word, donde están las partes, el tiempo, un contrato de alquiler, por ejemplo. ¿Cómo sería un contrato smart contract? ¿Cómo se podría ver en la realidad, ¿no? Yo acá no puse una imagen de un contrato inteligente, pero lo voy a hacer para futuras charlas, para que puedan visualizar y entender mejor cómo funciona. Y por último, que los contratos inteligentes son muy avanzados en términos de tecnología. Como bien podemos ver, actualmente casi no existe a nivel mundial regulaciones salvo en Estados Unidos, salvo en Malta, Italia, en Latinoamérica no está regulado. Bueno, pasamos rápidamente a incentivos fiscales. Discúlpenme un segundo. A ver cómo estamos de tiempo. Bueno, yo voy a pasarlo el tema de incentivos fiscales rápidamente. No voy a parar en todos, porque si no, no vamos a llegar con el tiempo. Y es un tema interesante, pero también hay más temas que quiero que veamos rápidamente, como por ejemplo el tema de crowdfunding, sandbox, que son temas muy importantes. Incentivos fiscales, vamos a hacer un repaso rápido. Bueno, se entienden. No sé si ustedes saben lo que es un incentivo fiscal o no, eso depende mucho, o si saben lo que es una deducción. Vamos a explicar rápidamente un incentivo. Se entiende que es una política que el Estado busca para justamente beneficiar cierta, por ejemplo, inversión extranjera a través del Estado. Si ustedes no saben qué es un incentivo, me lo ponen en el chat, más allá de que lo estoy explicando. Por otro lado, una deducción es básicamente cuando yo, por ejemplo, gasto
entonces, por ejemplo, tengo una empresa de tecnología y compro mucho material para poder trabajar después en un proyecto, yo puedo deducirme, o sea, tomar todo lo que gasté, por ejemplo, si yo gasté $100.000 en materia prima o en equipos de computación, puedo descontarlo contra el monto a pagar en el impuesto a la renta. Eso es un ejemplo de deducción. Por supuesto que esto tiene ciertas restricciones dependiendo de la normativa. En el caso chileno, para ir rápidamente, tiene la ley chilena tiene la ley 2241, que busca incentivar lo que es la economía interna. Esta normativa se basa en un contrato entre centros de investigaciones chilenos y contribuyentes, es la clave. ¿Y cuáles son los beneficios que posee la norma chilena para las inversiones en tecnología? Esto les puede llegar a interesar si ustedes tienen un despacho, por ejemplo, en Perú, y quieren invertir en tecnología en Chile, ¿no? Bueno, los beneficios son una deducción, como bien les mencioné antes, el concepto de deducción de forma ejemplificativa, una deducción de renta líquida de 65% contra equivalente a los gastos que yo tuve en motivo del contrato de investigación y desarrollo. Esto quiere decir que yo puedo deducirme hasta un 65%, por ejemplo, yo gasté $100.000 para el contrato de investigación, entre con el centro de investigación, puedo tomar contra el impuesto a la renta un 65%. Y también me aplican un crédito de un 35% que puedo descontarme contra el impuesto a pagar, el impuesto a la renta. Bueno, en caso argentino es una norma que busca incentivar tanto la economía externa como la economía local. En caso chileno busca incentivar la economía local. Las actividades que la norma contempla son producción, postproducción, biotecnología, software, bueno, una cantidad de actividades increíbles. ¿Y cuáles son los beneficios que me trae la norma? Bueno, un bono de crédito fiscal, incentivo adicional, entre otros. Un bono de crédito fiscal es similar al caso de la norma chilena. Esto me viene a decir que yo voy a tener un bono de un 70% que se calcula en base al monto que la empresa le paga a los trabajadores, y puedo utilizarlo contra cualquier tipo de deuda que yo tenga, por ejemplo, deuda de impuesto a la renta, deuda de impuesto al valor agregado, hasta un plazo de 24 meses. Otro beneficio es el incentivo adicional. Esta es la única norma en todo el ordenamiento jurídico tributario argentino que viene a traer temas de género. La única norma que me habla de personas travestis, transexuales, transgénero. Lo que me dice la norma es, el legislador, si usted, empresa, contrata mujeres o personas travestis, yo le aumento el crédito fiscal de un 70 a un 80%, lo que busca fomentar la inclusión de mujeres, personas travestis, personas en situaciones desfavorables. Por otro lado, este es el beneficio más importante de la norma argentina. El impuesto a las ganancias es equivalente al impuesto a la renta en Perú, según la SUNAT, por ejemplo. Y lo que me dice es, bueno, yo te doy un descuento contra el impuesto a pagar de un 60, 40 y un 20%, dependiendo el tamaño de la empresa. Que después voy a hacer alguna pregunta con respecto al tema. Caso Colombia. Colombia es un país muy importante. Colombia está muy avanzado en todo lo que es nuevas tecnologías, aplica el modelo de economía naranja, que lo habrán escuchado o no. Lo que viene a plantear básicamente es que el modelo anterior de emprendimiento, de innovación, de conectividad, y lo que entiende es, bueno, aplica la idea, esto no es nada nuevo, viene a aplicar lo que se usaba en la década del 70-80, cuando Bill Gates o Steve Jobs crearon Apple, Microsoft en los garages, en sus casas, con sus amigos, la idea de que las nuevas tecnologías vienen de la mano de emprendimiento, conectividad e innovación. Da algunos beneficios, como por ejemplo que las rentas provenientes del desarrollo de tecnología se encuentran exoneradas o exentas, entre otros beneficios. Bueno, en el caso peruano, justamente hablando aquí, tiene una ley específica para incentivos tributarios, la Ley de la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica, que brinda dos deducciones, una deducción del 100% y una deducción adicional del 75%. Siempre y cuando se cumpla con algunos requisitos, como por ejemplo, que los investigadores estén registrados en el CONCITEC, que se tiene que llevar a cabo un control como una especie de auditoría de los proyectos de investigación, y también que el resultado del proyecto tiene que ser inscripto dentro del organismo de Contralor, el INDECOPI. México es un país que está muy avanzado en tecnología, pero atrasado en incentivos fiscales. Bueno, vamos a pasar ahora directamente a otro tema, que son sandbox. ¿Qué es sandbox? Esto acá me interesa que me digan si ustedes conocen ese tipo de concepto o si nunca lo habían escuchado anteriormente. Sandbox son los primeros pasos que dan las empresas de tecnología, se entiende, podría decirse. Sandbox, traducido al español, caja de arena,
son los primeros pasos que dan los niños en la caja de arena, son los primeros pasos que dan las fintech o las empresas de tecnología para probar nuevos productos, testearlos. Es una regulación muy flexible comparada con las regulaciones tradicionales, y ahí pueden ver, esto se da generalmente por plazos de 2 años, hasta 2 años, para que las empresas de tecnología puedan crear nuevos productos, testearlos, en un espacio regulado donde se tienen en cuenta los derechos del consumidor, y la idea es la inclusión financiera de la fintech y el desarrollo económico de los productos de las mismas. Importante avanzar, acá les copié para que puedan ver el decreto, si lo buscan, 1234, que regula el primer sandbox del continente, que es la arenera, llamada el caso colombiano. Y lo que viene, ahí pueden ver, por ejemplo, una definición de cómo define este decreto a sandbox. Un espacio controlado de prueba, llevado a cabo por una cantidad de normas de procedimiento, planes que permiten desarrollos tecnológicos. ¿Cuáles son los objetivos de los sandbox? Bueno, aprovechar la innovación, velar por la protección de los consumidores, por supuesto, y preservar la integración. Si nosotros sumamos 3 componentes, el primero son los criptoactivos, emprendimientos, fintech, sandbox. Bueno, sandbox es el lugar en el cual se testean nuevos productos. Estos productos pueden ser de criptoactivos, por supuesto, ¿no? Es un ejemplo que estoy dando. Se testean los productos en el sandbox, después se busca inversión, o mientras está en el sandbox, a través del crowdfunding, que ahora vamos a ver qué es el crowdfunding, y es una ecuación. Los cripto no siempre van de la mano de los que son las fintech, son 2 conceptos distintos. Si bien las empresas, por ejemplo, como Binance, entre otras, que están, o Ripio, que tienen distintos tipos de relación con las cripto, suelen ser empresas de tecnología. Obviamente, es importante ver la relación que hay entre startups, fintech, sandbox y también el tema de los cripto. Bueno, alguna definición: el sandbox es un espacio que genera, le permite a la empresa operar por un tiempo temporal, con un público reducido. En Perú no existe sandbox, en Argentina tampoco, en Chile tampoco. En Chile se intentó hace poco con un banco, pero no funcionó. Y bueno, pasando ahora al tema del crowdfunding. El crowdfunding se define como el financiamiento colectivo que se busca. Lo que se busca con el crowdfunding no es algo muy innovador. El crowdfunding es algo que se aplica a varios tipos de empresas, no únicamente empresas de tecnología, pero bueno, últimamente se ha volcado más a una nueva forma ágil para que empresas de tecnología puedan tener, digamos, podría decirse entre otras palabras, un financiamiento más rápido a través de plataformas de financiamiento. La definición: una práctica nueva en varios países. Esto nace en 2018, 2019, en varios países como, bueno, Colombia, Argentina. En Perú sale un decreto que el año pasado, en el marco de la pandemia, que ahora lo vamos a ver, y lo que busca el crowdfunding es, bueno, tengo una empresa, quiero financiamiento para un producto nuevo de tecnología, busco un financiamiento más ágil y más rápido en rondas de inversiones, que son a través de plataformas digitales generalmente, y tengo menos requisitos que un banco. Tan sencillo como eso. Más beneficios, más rápido, financiamiento, si bien está regulado, no es que cualquiera, no es que yo con ustedes ahora les muestro acá un producto, quiero que me lo financien, bueno, podría funcionar, pero no sería tomado como crowdfunding, porque también lo que se busca es cuáles son los derechos de los inversores. Si yo invierto en algo, ¿qué garantía tengo de que me vaya a ser rentable, ¿no? Bueno, Argentina regula el crowdfunding mediante la norma la 27.349, define el concepto de emprendimiento, concepto de capital emprendedor, que, bueno, ahí pueden ver la definición: es una institución, una persona jurídica, pública, privada, mixta, un fideicomiso, por ejemplo, que hubiese sido constituido en Argentina y tenga como objeto aportar recursos en conjunto a terceros. Uruguay regula el crowdfunding en la norma 19.820 y da una definición de plataforma de financiamiento colectivo. Esto es algo bastante normal. Y ahí da una definición: mercados de negociación de valores de oferta pública abiertas a la participación de inversores y reservados a emisión de monto reducido. Hay algunas explicaciones. Bueno, Perú. Este decreto salió el año pasado, dentro del marco de la pandemia. Sé que ahora están esperando que haya nuevas novedades sobre el tema de crowdfunding y la parte regulatoria en Perú. Este decreto es, por lo menos actualmente, el que regula el crowdfunding en el país y apunta a la reactivación económica.
y también algunas definiciones de la norma peruana dentro de lo que se llama financiamiento participativo dentro de la colección, y algunos puntos para pensar. Bueno, voy a pasar ahora a algunas reflexiones generales que me gustaría que todos pensemos antes de las preguntas, si es que las tienen. La primera pregunta que les hago, a ver si están de acuerdo o cómo ustedes lo piensan, es: ¿ustedes piensan que los beneficios tributarios o fiscales a empresas de tecnología tienen que ser asignados dependiendo el tamaño de la empresa? O sea, esto es, yo tengo que asignar los beneficios a las empresas grandes que generan mayores puestos de trabajo, mayores ganancias a nivel macroeconómico, o por el contrario, tengo que dárselos a las pequeñas empresas que tienen menor capacidad económica que las grandes empresas. Esa es la primera pregunta que les hago. Una segunda pregunta que me gustaría que me respondieran, a ver qué opinan, es con relación a las regulaciones de los criptoactivos o del mercado cripto. ¿Ustedes piensan que si el mercado cripto se regula, esto va a generar una mayor confianza y por ende mayores inversiones en el mercado cripto, o por el contrario, a mayor regulación, menores inversiones? Y la última pregunta es si piensan que el crowdfunding de forma eventual podría pasar a reemplazar a la banca digital. Y una pregunta que voy a agregar próximamente, que acá me la puse, es si ustedes piensan que los contratos inteligentes, luego de que pudimos verlo rápidamente, podrían eventualmente reemplazar el trabajo de los abogados y de los escribanos.